Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de esta semana. Ya estamos en la número 6, que se titula Posibilidades ilimitadas. El verso para memorizar se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 12 y el verso 11, y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias esta mañana porque nos das la oportunidad de abrir tu santa palabra, pero no queremos hacerla sin la dirección de tu Espíritu Santo. El tema de esta semana es un tema muy importante. Queremos que sea bien entendido, pero sobre todas las cosas que sea vivido para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén y amén. Buenos días otra vez. Quiero empezar el comentario con un comentario de la lección número 1 de este trimestre, que prometí que lo voy a estar repitiendo a lo largo de todo el trimestre por la importancia que tiene. Y el comentario es el siguiente: Dios tiene un anhelo en su corazón. Y este anhelo es, número 1, que todo el mundo responda a su amor. Número 2, que todos acepten su gracia. Y número 3, que todos seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Ahora, para que se lleve a cabo este anhelo que Dios tiene en su corazón, necesita testigos. Testigos que puedan enseñar que su amor no tiene límite, que su misericordia no tiene medida, que su compasión es eterna y que su perdón es inagotable. Ahora, estos testigos Dios no los llama porque están capacitados. Dios llama a estos testigos para que estén con Él, para capacitarlos. No nos confundamos, mis queridos hermanos. Dios no se impresiona porque tengamos una profesión específica. Dios no se impresiona porque nacimos con un don especial. Tampoco Dios se impresiona porque tengamos la habilidad para hacer ciertas cosas. Dios nos llama a todos independientemente de la experiencia que nosotros tengamos, con un solo propósito, que es enseñarnos e instruirnos para testificar lo que acabo de mencionar, que el amor de Dios no tiene límite, que su misericordia no tiene medida, que su poder es infinito, que su perdón es inagotable y que su compasión es eterna. Así que, hecho este comentario, vamos a pasar a la parte del domingo que se titula Unidos en Servicio. Si ustedes, mis queridos hermanos, no son diferentes de mí, tal vez cuando ustedes han escuchado cantar a una persona con una melodía angelical, muchas veces nos hemos quedado pensando que si nosotros tuviéramos ese don, entonces nosotros podríamos testificar del amor de Dios a través del canto. Algunas otras veces, cuando nosotros escuchamos a un pastor o a un hermano narrar la dramática conversión que él tuvo en su vida, muchas veces nos quedamos pensando que si nosotros tuviéramos una experiencia tal, entonces nosotros podríamos contar esta experiencia para atraer a otras personas a los pies de Cristo. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, como no tenemos estas experiencias, muchas veces nos conformamos solamente con venir a la iglesia. Una especie así como de ser espectadores en vez de hacer o de ser actores.
Pero, mis queridos hermanos, si usted no tiene el don del canto, si usted no tiene el don de la predicación, no se preocupe. Hay un don que Dios le quiere dar a usted. Hay un don que Dios no se ha reservado para alguna persona en específico. Es un don que Dios le quiere otorgar a todos sus hijos y por supuesto estoy hablando del don de la testificación. Déjenme mencionar algunas de las maneras en las que Dios o las formas en las que Dios encontró a los primeros discípulos. Porque algunos de nosotros podemos estar pensando que no tenemos en nuestra vida nada que ofrecerle a Dios. Pero déjenme recordarles que es más fácil, mis queridos hermanos, escribir en una hoja en blanco que borrar una hoja para volver a escribir en ella. Los discípulos, cuando Jesús los encontró, estaban haciendo cosas rutinarias de la vida como las puede estar usted haciendo hoy. Por ejemplo, a Pedro y a Andrés los encontró pescando. Es decir, estaban realizando una tarea que les proporcionaba los recursos económicos para vivir, como usted puede estar realizando algún trabajo que le da los recursos económicos para vivir. En esa posición, Dios también a usted lo está llamando para testificar. A Santiago y a Juan, Dios los encontró o Dios los llamó cuando estaban reparando las redes. ¿Quién de nosotros no se encuentra reparando algunas de las herramientas que nosotros usamos para realizar nuestro trabajo? Y allí, precisamente en ese lugar, por muy sencillo que parezca, Dios nos llama para que estemos con Él y capacitarnos para poder testificar. Tenemos el ejemplo también de Felipe. A Felipe Dios lo encontró cuando estaba bajo de una higuera. Estaba, yo creo, que descansando. ¿Quién de nosotros puede evitar el descanso? Y allí Dios también nos hace el llamado para que vengamos con Él y ser capacitados para ser sus testigos. Hay otros personajes como el apóstol Pablo que realizaban un trabajo un poco más detallado porque él se dedicaba a hacer tiendas. A Mateo, por ejemplo, lo encontró cobrando los impuestos, una clase así como agente del IRS o algo así, aunque no necesariamente creo que se necesitaba mucha preparación, dado que sabemos cómo se la gastaban los romanos con los judíos para poder cobrar los impuestos. Pero en cualquier trabajo que nosotros desarrollemos, en cualquier personalidad que nosotros tengamos, Dios nos llama poderosamente para testificar por Él. De hecho, es muy importante que haya diferentes personalidades dentro de la iglesia. Todas las personalidades, todas las actividades son valiosas, por insignificantes que parezcan, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Y creo que el apóstol Pablo no lo pudo haber dicho mejor cuando escribe a los Corintios en el capítulo 12 y en el verso 12, que lo voy a leer. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Déjenme cerrar esta parte con este comentario que encontré en la lección que dice, los miembros de la iglesia que parecen insignificantes son una parte muy esencial del cuerpo de Cristo que han sido dotados por el Espíritu Santo cuando dedican su servicio totalmente a Dios. Bueno, pasemos ahora a la parte del lunes que se titula Dios es el dador de toda buena dádiva. En otras palabras, lo que está queriéndonos decir, lo que nos está diciendo la lección, es que Dios es el que da todos los dones, ya sea que sean dones
natos con los que nosotros nacimos, o sean dones que nosotros adquirimos en alguna etapa de la vida, ya sea asistiendo a una escuela para poder aprender algún don o algún talento. Santiago creo que lo menciona mejor en el capítulo 1 y en el verso 17, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los dones, ya sea que sean naturales, que hayamos nacido con ellos, o dones que nosotros hayamos recibido a través del Espíritu Santo, todos los dones provienen de nuestro Dios. Pero vamos a dejar por un lado los dones natos con los que nacimos y concentrémonos en los dones espirituales y hagámonos unas preguntas que yo mismo voy a contestar. Y la primera pregunta es: ¿a quién Dios le da estos dones? Si alguno de ustedes se está quejando porque no tiene algún don, Dios tiene la disponibilidad de otorgarnos los dones, pero la pregunta es: ¿a quién le entrega Dios estos dones? Bueno, Dios usa una parábola para contestar esta pregunta y quiero leerla. Se encuentra en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y en el verso número 34. Capítulo 13, verso número 34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿A quién le da Dios sus dones? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Pues básicamente son sus hijos. Déjenme ilustrarlo con un pasaje que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, los versos del 1 hasta el 7. Voy a tratar de leerlos un poco rápido. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Básicamente lo que está diciendo aquí, que los siervos son los que invocan su nombre y lo reconocen a Él como nuestro Señor. No nos confundamos. Todos, mis queridos hermanos, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, leamos Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso número 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Dice otra vez el verso: a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque tenemos que también tener en cuenta que hay hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a mencionar, pero está allí en Juan 8:44. Bueno, ahora viene otra pregunta. ¿Cuándo se nos otorgan estos dones? ¿Cuándo Dios le da los dones a los que lo aceptan como su Padre? Hechos 2:38 nos da la respuesta a esta pregunta. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios y somos ungidos con el poder del Espíritu Santo, cuando nos bautizamos. El comentario que voy a leer no lo podía haber dicho mejor. Dice de la siguiente manera: cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo,
nos convertimos en miembros de su cuerpo. La iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Ahora ya sabemos a quién le da Dios estos dones, sabemos cuándo le da Dios estos dones a sus hijos, y una pregunta muy obvia sería, ¿cuántos dones usted cree que merece? Bueno, yo no sé, pero déjenme leer una carta que escribe la hermana White a un hermano para animarlo a que use sus talentos que Dios le ha dado para el servicio de la obra de Dios, que dice de la siguiente manera: todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado. Y esto a lo mejor no nos gusta mucho, pero dice, y de cuyo empleo nos hace responsables. Así que si usted quería tener 5 talentos o 2 talentos, pues tenga en cuenta que de ese talento o de ese don que Dios le ha otorgado, Dios lo hace responsable. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos al servicio del Señor. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico o intelectual o espiritual. Creo que si nosotros sentimos que no tenemos el capital físico, seguramente tenemos el capital intelectual o seguramente tenemos el capital espiritual. Carta número 260, fechada el 2 de diciembre de 1903. Bueno, ahora pasemos a la parte del martes para saber cuáles son los propósitos de los dones espirituales. Ya sabemos que Dios se los da a sus hijos, ya sabemos que Dios nos los da en el momento del bautismo, ya sabemos que Dios nos da la cantidad de dones que Él considera que son justos, de la cual nos hace responsables. Pero ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Bueno, primeramente quisiera leer cuáles son estos dones espirituales. Pues no los voy a leer todos, más bien voy a mencionarlos porque se encuentran en 1 Corintios del capítulo 12 y los versos del 8 en adelante. Y dice, Dios ha dado, primer don, Dios ha dado palabra de sabiduría, Dios ha dado palabra de ciencia, Dios ha dado palabra de espíritu, Dios ha dado también el don de fe, el don de sanidad, Dios ha dado el don de hacer milagros, Dios también da el don de profecía, Dios da también el don de discernimiento de espíritu y también Dios da el don de interpretación de lenguas. Pero ¿cuál es el propósito de los dones? Estos que acabo de mencionar, que se encuentran en 1 Corintios, en el capítulo 12 y los versos del 8 en adelante, son los dones espirituales que el Espíritu Santo le da a cada creyente con el fin, este es el propósito, con el fin de equiparlo a usted que me está escuchando. Dios da estos dones con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y alrededor del mundo. Así lo dice Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 4 y los versos 11 y 12. Efesios 4, los versos 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y aquí está la razón de estos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, nos deberíamos, o tal vez nos estemos preguntando, bueno, esos son los dones que da el Espíritu Santo.
Pero ¿qué acerca de los dones o los talentos con los que nosotros nacimos? ¿O qué acerca de los dones que nosotros adquirimos en alguna etapa específica en la vida, ya sea asistiendo a la universidad tal vez para aprender un don? ¿Qué hay que hacer o qué se debe de hacer con esos dones? Bueno, déjenme leer lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 263 y 264 acerca de estos dones. Dice, los dones especiales del Espíritu no son los únicos que se narran o representan en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y todos los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Pero esta parte es muy importante porque seguramente usted que me está escuchando tiene un don, el don del canto tal vez, el don de la oratoria, el don de la predicación, el don de poder hablar con las personas. Al convertirnos, esto es lo más importante, al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y entonces Él nos devuelve esos dones con los que nacimos o esos dones que adquirimos, nos los devuelve purificados y ennoblecidos con el fin de que los empleemos para su gloria en bendecir a nuestro prójimo. Muy importante, si usted tiene dones que ha adquirido a lo largo de la vida o dones con los que usted nació, hay que entregárselos a Jesús y entonces Jesús nos los va a devolver purificados y ennoblecidos con el fin de emplearlos para su gloria en bendecir a nuestro prójimo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263 y 264. Ahora puede usted estar pensando que a lo mejor no tiene un don, pero quiero asegurarle, ahorita lo vamos a ver más adelante, que sí tiene usted dones. Ahora, ¿cómo vamos a describir esos dones? Bueno, es muy sencillo. Déjenme leer 1 Corintios, Hechos, Romanos, Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, voy a leer el verso 1 y luego voy a leer del 4 hasta el 6. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Ahora, ¿qué debemos o cómo le debemos de hacer para descubrir estos dones? Pues déjenme recordar dos versos muy sencillos que creo que no lo sabemos de memoria. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay otro verso también similar que se encuentra en Santiago en el capítulo 1 y el verso 5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En palabras, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es pedir. Pero en los hechos debería de ser igualmente sencillo. Miren lo que lo voy a leer, pongan mucha importancia. Esto está también en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 263. Es muy sencillo.
y encierra una grande verdad. Los dones espirituales, dice. Otra vez, los dones espirituales ya son nuestros en Cristo Jesús. Voy a leerlo otra vez. Los dones espirituales ya son nuestros en Cristo Jesús, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu Santo. Aquí es donde a veces fallamos, porque muchas veces nuestra recepción del Espíritu Santo se encuentra debilitada. Por eso es que no podemos asirnos o hacernos de los dones que ya son nuestros en Cristo Jesús. Pero para esta situación o para este problema, Dios también tiene la solución. Acordémonos lo que sucedió en el día del Pentecostés. Dice que los discípulos estaban unánimes y estaban orando cuando se apareció el Espíritu Santo. Ahora, después de que recibieron el Espíritu Santo, encontramos en los libros de los Hechos exactamente eso, los hechos que hicieron los apóstoles después de haber recibido o de haber abierto su corazón para la recepción del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? No voy a mencionar los versos, pero ustedes los pueden encontrar en su casa. ¿Qué fueron capaces de hacer los discípulos? Número 1, fueron capaces de sanar. Número 2, fueron capaces de testificar. Número 3, fueron capaces de enseñar. Número 4, fueron capaces de resucitar a los muertos. Y número 5, fueron capaces de bautizar multitudes. Cierro esta parte precisamente con el título de la lección: las posibilidades una vez que nosotros abrimos nuestro corazón a la recepción del Espíritu Santo. Las posibilidades son ilimitadas. Pasemos a la última parte, la parte del jueves. ¿Cómo hacer si ya descubrimos nuestros dones a través de la recepción del Espíritu Santo? ¿Cómo ahora los podemos hacer crecer? Número 1, quiero aclarar esta parte. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. Nosotros los tenemos que desarrollar. Es decir, Dios no flashea los dones en la vida de una persona, los tenemos nosotros que desarrollar. Hay una parábola muy interesante que se encuentra en Mateo. De hecho, es una parábola muy conocida. Es la parábola de los talentos que explica mejor cómo hacer crecer nuestros dones o nuestros talentos. Se encuentra en Mateo 25, de los versos del 14 hasta el 30. Son muchos versos, no los voy a mencionar, pero voy a mencionar lo más importante. El reino de los cielos, comienza diciendo la parábola, es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos para entregarles sus bienes. Sabemos quién es el hombre que se fue lejos y sabemos también quiénes son los siervos. El hombre es nuestro Dios y los siervos somos nosotros. Y dice que los llamó para entregarle sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un solo talento. Déjenme sacar por lo menos 5 conclusiones de esto que acabo de mencionar. Número 1, los talentos son de Dios. Él solamente nos los ha prestado para su servicio. Si usted tiene un talento del que seguramente se siente orgulloso, tenga la seguridad de que ese talento es de Dios y se lo ha prestado solamente para su servicio. Todos tenemos ese talento porque todos tenemos vida
y el hecho de tener vida es un talento. Número dos, Dios nos da los dones de acuerdo a nuestras capacidades. Es posible, no estoy diciendo con esto que usted no le puede pedir más dones a Dios, pero Dios en su misericordia, Él nos da los talentos que Él cree que somos capaces de llevar a cabo, pero recuerde lo que mencioné al principio, de todos los talentos que Dios nos ha dado, Dios nos pedirá finalmente cuentas. Número 3, muy importante, esto es muy importante. A todos, en esta parábola, a todos sus siervos les da dones. Mínimamente, el que menos tiene un don. Así que usted como siervo de Dios, como hijo de Dios, tiene por lo menos un don. Número 4, la preocupación del amo no era la cantidad que se le encargaba, sino lo que hacía con el don. Es muy importante. Dios está más preocupado por cómo nosotros vamos a usar los dones que nos ha dado que por la cantidad de dones que hemos recibido. Y número 5, muy importante, usted tiene la opción de invertir o no el talento que Dios le ha otorgado. Ahora, si usted sigue leyendo esta parábola, se va a dar cuenta que había dos personas, las dos primeras, la que tenía 5 talentos, puso a trabajar su talento y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos, puso a trabajar estos 2 talentos y ganó otros 2 talentos. Con esto quiero contestar la pregunta que decía, ¿cómo nosotros podemos hacer crecer nuestros talentos? Nuestros talentos los podemos y los debemos de hacer crecer poniéndolos a trabajar. Pero hay algo muy importante también al final. Aquella persona que se le dio un solo talento y esta persona, en vez de ponerlo a trabajar, dice que lo escondió, y cuando vino finalmente el dueño de los talentos le entregó el talento que tenía. Y usted en su casa puede leer tranquilamente qué es lo que pasa con esta persona. Dice Dios finalmente que a los que trabajaron sus talentos, Dios le otorga más talentos. Y a la persona que no trabaja su talento, inclusive el talento que se le ha otorgado, le será quitado. Quiero terminar con una pregunta que yo también voy a contestar, porque es una pregunta que en una ocasión nos hicieron. ¿Usted sabe cuál es la razón por la cual Dios lo creó a usted? Bueno, la respuesta no es muy difícil de contestar. La respuesta se encuentra en Isaías 43 y en el capítulo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Mi querido hermano, donde quiera que me está escuchando, la razón por la que usted vive, la razón por la que Dios lo creó es para rendirle la honra y la gloria a nuestro Dios. Quiero terminar con una frase que está en la parte final de la lección que dice, recuerde también que los dones del Espíritu Santo se le dan para la gloria de Dios y no para la nuestra. Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa. Querido Dios, gracias por habernos permitido llegar y comentar la parte de la lección. Queridos hermanos, si continúa las restricciones, nos vamos a volver a ver aquí a través de esta plataforma para comentar la siguiente lección. Pero no me quiero despedir de ustedes sin antes anunciarles lo siguiente.
este sábado, hoy en la tarde, a la 1, tenemos una predicación a través del pastor, más bien del doctor Nelson Dalator. Por favor, síganos en esta plataforma. Si tiene la oportunidad de estar viendo la predicación en vivo, por favor, haga las preguntas que usted crea que son necesarias. El doctor estará hablando acerca de cómo prevenir y cómo protegernos acerca del COVID. Así que si nos sigue en esta plataforma y tiene alguna pregunta, hágala mientras el doctor está predicando, y entonces esa pregunta nosotros se la podemos hacer directamente al doctor y en este mismo momento le estará dando una respuesta. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Que el Señor nos bendiga.